Ahora le vamos a dar la palabra al licenciado José Luis Contreras, egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y vicepresidente Región Noreste del Colegio Nacional de Economistas. Adelante, José Luis. En este caso, este trabajo es un trabajo que están elaborando, no han terminado, unos investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California, miembros del colegio ahí en Tijuana, pero de último momento no pudieron venir. Entonces me pidieron que si podía yo presentarlo. Hace un rato me lo pasaron porque se les complicó la llegada, seamos honestos. Entonces sí hemos platicado sobre el tema, pero el trabajo sí nos llegó incompleto, ¿no? Entonces, de cualquier manera, dado que estaba agendado, vamos a tratar de hacer uso de algunas tablas que ya se han elaborado o a propósito, ¿sí? Porque el tema, consideramos, es relevante en el entorno de lo que ahorita el Colegio Nacional de Economistas está haciendo. Y cuando digo lo que está haciendo es buscar alternativas que nos permitan implementar ese plan global, esa salida alternativa para superar la crisis mundial que nos afecta seriamente a las economías latinoamericanas. México no ha sido la excepción de los embates de la crisis mundial, pero solamente, como decíamos, no con improvisaciones, sino con un plan de largo plazo, es como podemos afrontar estas dificultades. De ahí a que el colegio tuvo la iniciativa de elaborar los 10 foros regionales y fue recabando a través de ellos las distintas ideas que existen a lo largo y ancho del país, ¿no? Este caso específico, y nosotros nos basamos en la premisa de que uno de los grandes problemas, uno de los grandes obstáculos para el crecimiento es el desempleo, ¿sí? No podemos nosotros remontar el problema de la inequidad social si no somos capaces de generar los empleos que el país necesita. Decimos, hay 1.200.000 mexicanos que año con año se incorporan al mercado laboral, jóvenes profesionistas o gente que no tuvo la oportunidad de estudiar, pero que se integran ya al mercado laboral o demandan un espacio dentro de la estructura de trabajo, más el rezago que hemos traído en los últimos años. Tenemos, bien lo decía el maestro, requerimos cuando menos crecer durante unos 5 o 6 años consecutivos con tasas superiores al 7%. De lo contrario, jamás vamos a superar el problema del desempleo que traemos. Y el desempleo, nosotros lo vemos en dos aspectos fundamentales. Y algo que ha sido grave y que lo han podido disfrazar los datos estadísticos es que la informalidad, que a veces no se contempla como empleo en las famosas encuestas del ENOE, sí pegan fuertemente a los ingresos, que finalmente lo que persigue la economía social es eso, precisamente. Superar las inequidades, buscar una distribución del ingreso más igualitaria y resarcir el poder de compra de la población, ese poder de compra perdido, incentivar el mercado interno. Y si estos mecanismos no se nos dan, pues vamos, como dijo nuestro presidente, a ver pasar la crisis como estar viendo una película, ¿no? Sin hacer nada. Y yo creo que lo más crítico aquí sería la inacción. Entonces, de ahí a que el fenómeno de la informalidad, desde nuestra perspectiva, no únicamente incluye a los lavavidrios, a los vendechicles que vemos en las calles, que ellos a veces no se consideran desempleados, percepción, pero son desempleados.
Pero también existe mucho, y a partir de que la crisis se vino agudizando, no necesita ser economista para ver y sentir uno, ¿sí?, el problema de la informalidad. Vimos que proliferaron los negocios de comida en las banquetas, afuera de las casas, las ventas en los tianguis, y muchas personas que fueron desplazados del mercado formal empezaron a integrar sus pequeños negocios, o bien pequeñas unidades de producción, técnicos o obreros que empezaron a trabajar por su cuenta porque habían sido desempleados. Háblese de un plomero, de un electricista, en fin, ese tipo de actividades también han estado en informalidad, que si bien es cierto, sí contribuyen a la generación del Producto Interno, también contribuyen enormemente a despresurizar el problema del desempleo. Y dentro de esto tenemos las microempresas, ¿sí?, las microempresas, que en México revisten un papel muy importante. Las empresas de hasta 10 empleados, decimos, son parte fundamental y preponderante de la estructura empresarial mexicana. Y de cada 100 empresas mexicanas, 96 son micro. Y estas contribuyen con 40.6% del empleo, aportando el 15% del PIB. Por otro lado, de los 13.4 millones de personas que viven en la economía informal, representan el 28.7% de la población ocupada. Esto, pues, y aquí cabe destacar algo importante en cuanto a las microempresas. Si bien es cierto, contribuyen en 40.6% del empleo, también la categoría subsecuente, la pequeña empresa, tiene un papel importante en la contención. Muchas de las micros, o gran parte de las micros, son a veces negocios familiares, ¿sí?, y son negocios familiares que sí garantizan un mejor nivel de remuneración a los que laboran en la empresa que los niveles de remuneración que ofrecen muchas veces las grandes empresas. En el caso de la frontera específicamente, nosotros hemos observado, y es ahí otra distorsión que existe en cuanto a política pública. Ya nos anuncian que este año se produjeron 768,000 empleos, el año pasado, las cifras oficiales, y que el año pasado, el 2010, se generaron 596,000 empleos. Pero si nosotros analizamos el fenómeno del empleo desde el punto de vista cualitativo, vemos que los niveles de remuneración media de esos nuevos empleos son mucho menores que los empleos, que el empleo que ofrecen muchas veces la micro y la pequeña, o bien los niveles de remuneración media que antes existían. Y en el caso de la frontera, nosotros lo hemos visto. Sí es cierto, hay empleo porque hay a veces maquiladoras que ocupan 600, 800 o 1200 personas. Pero en esa estructura ocupacional, analizando la estructura ocupacional de una empresa maquiladora, que sí aporta, sí genera empleos, y es un contenedor del problema de la informalidad, si ustedes quieren. Son empleos de 2 veces salario mínimo o salario mínimo y medio, ¿no? O sea, son niveles de remuneración de 700 pesos a la semana, 800 pesos a la semana, que poco le aportan a la economía familiar, ¿sí? Pero, y algo que está sucediendo en la industria maquiladora, es que están recortando personal directivo con mejor nivel de remuneración, o a niveles gerenciales subgerentes, que tenían ingresos de 20, 30 mil pesos mensuales, corren 10 y les alcanza para contratar 200 obreros de línea. ¿Por qué? Porque también se está recomponiendo la estructura productiva de ellos. Los niveles de tecnificación nos llevan a la utilización de
a mayor automatización, y ahorita, cuando hay estas presiones sobre el mercado laboral, de hecho, se observan despidos de niveles gerenciales caros antes, ¿sí? Porque antes lo requerían y eran escasos, y ahora se contratan gerentes de 15, 20 mil pesos, cuánto le costaba a las maquiladoras, a veces hasta la necesidad de pagar en dólares 10, 12 mil dólares, un director de una maquiladora o a nivel gerencial. Entonces, esto sí se está dando, este fenómeno sí se está dando, y vemos nosotros, pues, que si bien es cierto, ha crecido los puestos de trabajo en términos cuantitativos, en términos cualitativos, ha bajado. Y eso, si lo vemos a nivel macro, bueno, pues nos impacta en el ingreso disponible de la clase trabajadora. Y al haber menos ingreso disponible, pues baja el consumo, por lo tanto se contrae el mercado interno. Ese fenómeno hay que verlo pues también desde esa perspectiva. Y no es que satanicemos nosotros el establecimiento de las grandes empresas, finalmente en su momento jugaron su papel, pero yo considero que la política industrial de México debe orientarse hacia el fortalecimiento de la micro y la pequeña empresa para generar, mediante estructuras más seguras, empleo, asegurar también los canales de comercialización y recuperar las cadenas productivas. Durante este proceso de globalización hemos visto pérdidas. Insertar a la micro y pequeña empresa dentro de los sistemas de seguridad con mayores facilidades. Uno de los grandes problemas que viven las microempresas son la tramitología fiscal. Si decimos son empresas familiares, se nos acabó la pila. Si decimos son empresas familiares que tienen un buen nivel de ingreso, garantizan buen nivel de ingreso a sus integrantes, ¿sí? También es cierto, están al margen de la seguridad social, ¿sí? Pero el nivel de vida de ellos de confort pues aumenta, ¿sí? Es otro nivel, ¿no? Pero tampoco es la salida que está en la informalidad. Pero también por eso vemos una frecuente rotación entre empresas que están un tiempo y vuelven a cerrar, porque pues cargan con pasivos fiscales, hay problemas con el seguro social, con el Infonavit, porque en realidad las microempresas tienen una gran carga fiscal que a veces no es posible sostener. Además, la ausencia de una política, sistema financiero que realmente apoye a las microempresas, y que no nos vayamos pues con los esquemitas esos de el programa Patuchangarro, esos programitas de 500 o 2,000 o 3,000 pesos que poco le aportan a las microempresas. O sea, eso es una vacilada en términos de apoyo financieros. Hay que definir, decimos, programas no de ocurrencias, sino programas viables de largo plazo que garanticen que las pequeñas empresas se capitalicen, entren a formalidad y garanticen también permanecer en el mercado por más tiempo. Yo creo que el éxito de las grandes economías no ha sido en base a las grandes empresas. Economías desarrolladas, maduras, su éxito estuvo en el apoyo de la micro y la pequeña empresa. Estamos hablando de economías fuertes y sólidas como Japón, Suiza, Francia. No fueron los grandes emporios. Ellos han exportado a las grandes empresas. Alemania, su fortaleza reside en el apoyo, en la aportación que hacen las micro y las pequeñas empresas. En México son muchas micro y pequeñas empresas, pero los niveles de productividad, desafortunadamente, ante la ausencia de una política pública que fomente, una política industrial que fomente y que apoye ese tipo de actividad, pues no puede desarrollarse. Vamos a dejarle hasta aquí, que era básicamente lo que queríamos nosotros, dejar aquí esas reflexiones, y esperemos que para el próximo evento estemos hablando de otra realidad. Estamos hablando de una micro y pequeña empresa que está jugando un papel más importante en la economía nacional, y estemos también esos proyectos, esas propuestas del colegio, veamos que se va materializando. Muchas gracias.
México.